¿Cómo están? Yo soy Lili. Como vieron en el título del video, hoy les traigo un story time o una pequeña plática de cómo ha sido el proceso de mi embarazo. No ha sido muy fácil que digamos, pero quisiera hacer este video por si hay alguna otra mujer que me esté viendo, hay alguien que está más o menos pasando o que pasó por lo mismo o que está pasando por lo mismo que yo, tenga un poco de, ¿cómo se dice? Tengo un poco de esperanza y de fe. Ya voy a empezar a llorar casi. Aún no empiezo y ya estoy llorando, pero bueno, voy a ver si les puedo hacer este video. Como les decía en otro video, ahora sí que si no sabían, ya saben, estoy embarazada, tengo 21 semanas, pero mi proceso de embarazo no fue muy fácil que digamos. Antes de este embarazo tuve 4 abortos espontáneos seguidos. Bueno, no seguidos así muy cerquitas, pero las 4 veces que intenté embarazarme antes de este embarazo, perdí los embarazos. Entonces, el último fue hace 5 años y en esa ocasión el ginecólogo, el doctor que me atendió, el doctor me dijo que iba a ser muy difícil embarazarme, más bien casi imposible. Entonces, bueno, eso fue hace 5 años, ahorita tengo 40 años, desde entonces tenía como 35 años y bueno, pasó el tiempo y este año cuando empecé a sentir mis primeros síntomas de embarazo, yo pensé que no, dije no, esto no es que esté embarazada, porque yo esos primeros días tenía todos los síntomas como si fuera a tener el periodo normal, tenía bastantes cólicos, tenía bastante sangradito y todo. Entonces dije, no estoy embarazada. Entonces estuve unos días como que ya estaba en mis días, pero no me daban bien. Y ya como al tercer, cuarto día dije, esto no es normal. Me hizo una prueba casera de embarazo y salió positiva. En ese mismo rato llamé a una clínica para hacer cita. Yo quise hacer cita con el ginecólogo, pero no había citas cercanas, me la daban hasta dentro de un mes. Y entonces lo que me recomendaron fue que hiciera una cita, digamos, como de urgencia, como si fuera algo urgente, y ver a un doctor general y ya él me hacía el referido para el ginecólogo. Entonces me la dieron rápido, me la dieron como a los 2 días. Y sí, el doctor me confirmó el embarazo, pero él mismo me dijo que era un embarazo de alto riesgo. Entonces me dijo que ellos en el hospital, ahí en la clínica, sí atendían a personas embarazadas, sí tenían obstetras, pero que no tenían especialistas en embarazo de alto riesgo. Y que me recomendaba ir con uno. Entonces él no me dio cita o él no me refirió a un ginecólogo de ahí del hospital. Ya salí, yo misma estoy investigando, una prima de mi esposo me recomendó un ginecólogo o un obstetra más bien, que sí se especializa en embarazos de alto riesgo. Saqué cita con él y también me dieron la cita pronto. Pero yo ese día que fui a la clínica que me queda aquí cerca, en México más o menos sería como el Seguro Popular o el Seguro Social, o sea, es una clínica del estado, en donde no me habían querido hacer la cita o el doctor me dijo que no me recomendaba que me atendiera ahí. Ese día que yo estuve ahí, yo misma cuando salí de ver al doctor, yo misma fui a hacer mi cita, dije, porque como no sabía si se iba a encontrar especialista en embarazo de alto riesgo, dije, no, pues yo por si sí o por si no, saco mi cita aquí. Entonces fui, saqué la cita ahí y me la dieron en un mes. Pero mientras estuve yendo con el otro doctor, mi primer cita con el doctor de embarazo de alto riesgo en su clínica particular, digamos, no me fue muy bien. En esa primera cita él me dijo que efectivamente el análisis de sangre mostraba que estaba embarazada, pero no se detectaba latido cardíaco. Entonces me dijo, no se detecta ningún latido cardíaco, ya se tendría que detectar. Dice, entonces te voy a hacer un análisis de sangre para detectar si la hormona del embarazo está aumentando. Dijo, si a la siguiente cita que vengas, cuando se hagan los análisis y la hormona del embarazo no está aumentando, pues quiere decir que no se está desarrollando bien el embarazo, o sea, no está yendo bien. Y bueno, ese día yo salí, pues digamos, un poco triste, salí, pues sí, porque te dicen que no hay latido cardíaco y como que no, las cosas no van bien. Pero también ese doctor me dijo lo mismo, me dijo que tenía embarazo de alto riesgo y amenaza de aborto. Amenaza de aborto porque pues estaba teniendo muchos cólicos con sangrado. Y el embarazo de alto riesgo lo determinan los doctores cuando la vida del bebé o de la mamá está en riesgo. Y puede ser por diferentes factores. En mi caso era por mi edad y por los embarazos fallidos que había tenido antes, por los 4 abortos espontáneos que había tenido antes. Esa era, digamos, mi razón por la que era de alto riesgo.
pero también puede ser, por ejemplo, porque la mamá tiene diabetes, tiene una enfermedad crónica como SIDA, diabetes, presión alta, y puede ser que por esos motivos los doctores te digan que tu embarazo es de alto riesgo. Puede ser por más factores, pero los más comunes es por una enfermedad preexistente. Y bueno, ese día yo salí triste, me dio cita al día siguiente. Ese día me tomaron análisis de sangre. Al día siguiente fui a hacerme las muestras de sangre otra vez y me dio cita a la semana para los resultados. Estos días que les estoy diciendo no tenía muchos síntomas como náuseas y vómitos, pero me empezaron después, que ahorita les cuento. Entonces, a la siguiente cita fui y me dijo que la hormona del embarazo estaba subiendo. Me hizo otra vez el ultrasonido y ya se detectó el latido cardíaco. Me dijo, felicidades, ya se detectó el latido cardíaco. La hormona del embarazo sí está aumentando, dice, pero sigues teniendo amenaza de aborto. Te recomiendo que hagas reposo absoluto. Bueno, no me dijo así absoluto, pero me dijo, te recomiendo que hagas reposo. Si necesitas una carta para el trabajo, la pides ahí enfrente. Y bueno, a partir de ese momento, les estoy diciendo, eso fue principios, esto que les estoy contando ya fue principios de abril. Entonces, a partir de abril, empecé a hacer reposo absoluto. Tuve mucha suerte que tengo la bendición de tener a mis papás y tengo los mejores papás del mundo. También tuve aquí a mi suegra, que también tengo la mejor suegra del mundo. Y estuvieron ellos viniendo a quedarse acá conmigo para que yo estuviera literalmente haciendo reposo absoluto. Y mi suegra, cuando estaba aquí, pues me ayudaba con todas las cosas de la casa, porque como fue en abril, mis hijas aún estaban en la escuela, aún estaban en clases. Entonces, la semana que mi suegra estaba aquí, pues me ayudaba con todo, me ayudaba con el quehacer, con la comida, o sea, prácticamente todo. Me hacía el desayuno, me hacía la comida, me hacía todo. Cuando mis papás estaban aquí, también entre los dos sí me ayudaban mucho, también me hacían la comida, me hacían el quehacer, o sea, todo. Mi esposo pidió permiso del trabajo para poder llegar más tarde y poder llevar a las niñas a la escuela. Entonces, por esa parte estuve muy protegida, estuve muy tranquila, porque sí pude hacer reposo. La siguiente cita que fui con el doctor fue para entregarle los análisis que te mandan a hacer los análisis iniciales que te mandan a hacer de embarazo. Y ya me dijo que los análisis habían salido bien, pero que no me podía decir que mi embarazo iba bien, que aún tenía amenaza de aborto, que había sido un milagro que me embarazara, que si se me lograba ese bebé iba a ser otro milagro, que el reposo se ayudaba, pero que no era que por hacer reposo ya quiere decir que todo el embarazo iba a estar bien. Bueno, en ese tiempo se me llegó mi tiempo de ir a la otra cita, a la que saqué en la clínica pública o en el hospital público. Me tocó una obstetra y ya me estuvo revisando, me estuvo preguntando. La verdad yo sentí acá el trato un poco más, digamos, personalizado, un poco más, no sé cómo decirlo, más humano, o no sé. Por ejemplo, acá la doctora me empezó a preguntar cuántas veces al día tenía sangrado, si todo el día tenía cólicos. Ya para ese entonces yo ya tenía vómitos porque me dio todo, empecé a tener náuseas, mareos, vómitos. A pesar de estar acostada, es increíble, yo nunca había sentido eso, estar acostada en cama y a pesar de estar acostada, estar mareada. O sea, primera vez en mi vida que sentí eso. Tenía mareos, aunque estuviera acostada tenía mareos, tenía obviamente cólicos, tenía sangradito y me empezó un dolor de cuerpo. En mi último aborto que tuve hace 5 años, pasó eso de la pérdida del bebé y a los pocos días me empezó a dar unas punzadas en el cuerpo, dolor de cabeza pero con punzadas y dolor de cuerpo general pero con punzadas. Hay cuenta como cuando te da el flu o no sé, que te duele mucho el cuerpo, que te duelen mucho los huesos, los músculos. En esa ocasión sentí así, pero con punzadas. Mi suegra me decía que lo que tenía es que me había dado aire. Entonces, yo de este embarazo, cuando empecé a sentir las punzadas en el cuerpo, dolor de cuerpo, pues ya se imaginarán. Decía, estoy perdiendo el embarazo, así que todo va mal, porque me sentía muy, muy mal, tenía mucho dolor de cuerpo.
No estaba tomando pastillas para el dolor, porque en la otra ocasión, hace 5 años, como me pasó eso mismo de mucho dolor de cuerpo, empecé a tomar mucho medicamento para el dolor. Y bueno, al final fui a dar al hospital, me dio una gastritis muy fuerte, me vi muy mal. Entonces esta vez no quise tomar pastillas, pues literalmente me aguantaba el dolor. Y así estuve varias semanas. Estuve varias semanas así, ya con dolor de cuerpo. Y cuando fui a mi cita con la doctora, ella me empezó a preguntar que cómo me estaba sintiendo, cuántas veces al día tenía los cólicos, cuántas veces al día sangraba. Le comenté de eso del dolor de cuerpo, me dijo que cuánto tiempo duraba, si era el día entero. Ya le dije que sí, que era ese dolor, esas punzadas en el cuerpo eran constantes desde toda la noche, toda la mañana, o sea, todo, las 24 horas al día. Y también como bajé de peso, la doctora me empezó a preguntar qué comía en el día, me empezó a recomendar qué comer, cosa que acá con el doctor, que será muy especialista o fuera muy especialista en embarazo de alto riesgo, pues no me preguntaba. O sea, él entraba, veía los análisis, o sea, todo muy así rápido, será porque tenía mucha gente, no sé, pero acá en el hospital público sentí la atención un poco mejor. Entonces, no, pues ya esa primera cita con la doctora ya me preguntó todo eso que les digo, de cómo estaba comiendo, cuántas veces al día vomitaba, y así, todo eso, y ya al final me dijo, no, dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, pues no te preocupes, todo va a estar bien, tú y tu bebé van a estar bien. Y en ese momento comencé a llorar. En ese momento yo comencé a llorar y le digo, es la primera vez que alguien me dice eso, es la primera vez que alguien me dice que todo va a estar bien, que no me preocupe. Y me dijo, no, dijo, tú tienes que estar tranquila, no tienes que estar estresada. Intenta pensar en positivo. También ella pues me preguntó si estaba teniendo ayuda en casa, si sí estaba haciendo reposo. Le dije que sí. Yo cuando fui a la cita con ella le dije que estaba viendo también otro doctor. Me dijo que como yo me sintiera. Si quería seguir viendo al otro doctor, pues estaba bien. O sea, que igual podía estar con los dos doctores, pero que ella me recomendaba pues escoger uno. Escoger o atenderme con el otro doctor o atenderme ahí con ella. Entonces, pero bueno, eso para mí fue algo, digamos, no sé, como que de repente una vez se ocupa escuchar o uno necesita escuchar esas palabras, uno necesita escuchar a alguien que te diga que todo va a salir bien, que no te preocupes. Y a lo mejor esa fue una de las razones por las que decidí quedarme con ella. No dejé de ir con el otro doctor de inmediato, porque tenía más citas con él. Por ejemplo, tenía la cita para el examen de genética. Para eso sí fui con el otro doctor, porque ya tenía la cita. Pero en ese momento yo empecé a evaluar si quedarme con la doctora o si quedarme, aunque la doctora me dijo que en ese hospital público no estaban atendiendo embarazos de alto riesgo, o sea que si me decidí atender con ella, iba a tener mis citas, digamos, normales, una vez al mes los primeros meses y después los últimos 3 meses, creo que sí son cada 15 días. Me dijo que no tenían ese servicio, no tenían ese servicio de hacer las citas más seguido, porque cuando el embarazo es de alto riesgo, las citas son más seguido porque el doctor te hace más análisis, te hace más estudios o no sé qué hace. Te hace más análisis, te hace más estudios, las citas son más seguido. Y ella me dijo pues que acá no, que como yo quisiera, que podía quedarme como paciente de ella en el hospital o podía seguir yendo ella con el doctor como yo quisiera. Entonces en ese momento yo tuve que evaluar qué hacer, si quedarme con la doctora o si regresarme con el doctor. Ese mismo día tuve cita en el hospital público que les digo, en la clínica pública, tuve cita para el financiamiento, porque pues hay que buscar cómo se va a pagar, tanto las citas como ya el día del parto, cómo es que lo vas a pagar. Entonces tuve cita con una persona, una señora también, que fue la que, con la plática que ella me dio, ahora sí, con la plática que ella me dio fue que me decidí a mejor quedarme ahí. Porque me empezó a hacer las cosas de las preguntas del hospital, del seguro y todo. Y ya le dije yo pues que la verdad no sabía si me iba a quedar ahí en ese hospital o si me iba a regresar con el doctor. Ya le expliqué por qué, que porque allá me estaba viendo el embarazo de alto riesgo y pues aquí no tenían ese servicio.
Y ya ella me dijo, no, dijo, pero cuando vas allá, ¿qué te hacen? Cuando vas allá, ¿qué sientes tú que te ayudan, digamos, para que no pierdas el embarazo? Le digo, no, digo, pues la verdad no me ayudan en nada. Digo, la verdad no me hacen gran cosa más que pues los análisis, los ultrasonidos. Cada vez que voy me hacen ultrasonido, digo, pero pues la verdad allá que hagan una cosa, un medicamento que me den o algo, la verdad que no. Me dijo, mira, yo te voy a recomendar algo, o yo te voy a dar mi opinión. Dice, si Dios quiere que tú tengas a tu bebé, si Dios quiere que tu bebé, bueno, si Dios quiere que tú tengas a tu bebé, ten por seguro que lo vas a tener, no importa que no vayas a muchas citas. Dice, y si Dios no quiere o no está en los planes divinos de Dios que tengas este bebé, ni por más citas que vayas cada semana, ni por más cuidados, digamos, que tengas, dice, lo que Dios está en sus planes, eso es lo que va a hacer, y tú estás haciendo lo que tienes que hacer, que es hacer reposo, que es cuidarte, que es ir a tus citas, pero ya lo demás tienes que dejarlo en manos de Dios. Dice, entonces la verdad yo no veo la necesidad que estés yendo allá al otro lugar cada semana, cada 15 días. Dice, si en verdad tú no sientes que están haciendo algo para que tú conserves el embarazo o para que todo vaya bien. Digo, no, digo, pues la verdad no hacen, digamos, gran cosa. Digo, más que me dan la cita seguido, me hacen ultrasonido seguido y así. Entonces, en ese momento decidí, dijo, pues como quieras, dijo, si quieres seguimos con lo del financiamiento o si quieres no. En ese momento fue que decidí quedarme ahí en esa clínica y ya no ir más para allá. Aunque como les digo, como sea, sí seguí yendo porque después tuve que ir allá a los exámenes de genética y a los resultados que me dieron. Cuando fui a recoger los resultados de la genética, me hizo el ultrasonido, pero me volvió a decir, o sea, él jamás me dijo otra cosa más que no fuera eso. Más que los resultados de genética habían salido bien, pero que no me podía decir nada más, que el embarazo estaba por el momento estable, pero que no me podía decir que eso fuera así al día siguiente o en unos días más. Y yo le decía, pero lo que pasa es que yo siento que este embarazo va mejor porque tengo menos sangrado. Dijo, señora, yo ocupo que usted entienda que usted tiene embarazo de alto riesgo, que tiene amenaza de aborto, y ocupo que usted comprenda eso, que su embarazo no va bien. Entonces hasta el último momento él me decía eso, que no iba bien, que tenía amenaza de aborto por lo del sangrado, porque aún estaba teniendo sangrado y cólicos. Y bueno, fui a esa cita de los análisis, fui a esa cita de la genética y fui a otra cita con él y ya les avisé que ya no iba a seguir yendo. Les di un pretexto, les dije que me quedaba muy lejos, que con lo de mi embarazo de alto riesgo no podía estar yendo a tantas citas tan seguido. Y bueno, no dijeron nada, dijeron que estaba bien, entonces ya dejé de ir con el doctor y ya nada más empecé a ir acá a la clínica. Y bueno, hasta el día de hoy que estoy haciendo el video, tengo 21 semanas de embarazo, me siento muy bien, ya no tengo para nada ningún tipo de sangrado ni nada. Mi embarazo ha ido muy bien, ha ido mejorando bastante, me siento mucho mejor. Ya a partir de, digamos, cuando mis hijas salieron de vacaciones, ya mi suegra dejó de venir tan seguido. Mis papás aún vienen unos días a la semana a verme, pero mis hijas me ayudan aquí con todas las cosas de la casa. Sigo sin hacer qué hacer, bueno, sin barrer, sin trapear, sin lavar los baños porque mis hijas lo hacen. Lo único que sí hago es que si hago de comer, yo misma sé como hasta dónde puedo hacer de actividad física o hasta dónde puedo caminar o no. Entonces yo misma me estoy cuidando, pero me siento muy bien. A pesar de ese inicio complicado que tuve, se puede decir que también fue un tiempo en el que me sentí muy bendecida, muy querida, muy apapachada. Como les digo, mi suegra estuvo viniendo a cuidarme, mis papás, mi esposo no se diga, también qué necesitas, en qué te ayudo. Los fines de semana que no estaba mi suegra o mis papás, mi esposo es el que me ayudaba aquí en la casa con todo, hacía el desayuno. Pues aprovecho este video para decirle gracias a mi suegra, gracias a mis papás, a mis hijas, a mi esposo, gracias en verdad porque todo este tiempo en verdad me sentí muy querida, muy protegida, muy cuidada. Y bueno, estoy muy contenta, estoy en verdad esperando, todos estamos esperando con ansia la llegada de esta bebé. Es una niña. Desde los exámenes de genética que me hicieron como a las 10 semanas, desde las 10 semanas con la genética se supo que era una niña, estamos muy contentos.
Y bueno, ya como, digamos, como palabras finales, si tú me estás viendo y estás pasando más o menos por lo mismo, que tu embarazo es de alto riesgo, yo te quiero decir que no, que tú confíes en Dios, que tú confíes en que Dios tiene su plan divino. Fíjate, yo me estaba preguntando, ya cuando todo estaba bien, yo mucho tiempo intenté quedar embarazada, o sea, desde que mi hija más grande, digo, no la más grande, no, desde que mi hija más chica, que ahora está en secundaria, nació a los 2 años, yo intenté quedar embarazada y era pérdida tras pérdida. Y porque pues yo esperaba tener a mis hijas o a mis hijos joven, bueno, sigo siendo joven, pero esperaba tenerlos más seguiditos. Entonces yo decía, pero ¿por qué no pude tener o por qué no se me logró un embarazo antes cuando yo estaba más joven? Y la única explicación es porque es el plan que Dios tiene para mí, es el plan que Dios tiene para esta familia, el plan que Dios tiene para esta bebé que viene en camino. Que nosotros no sabemos por qué pasan las cosas. Yo digo, ¿por qué será que me tuve que esperar más de 10 años para poder que se me lograra tener un embarazo? Pero Dios sabe, Dios está en control, Dios tiene sus planes divinos que son perfectos. Entonces, si tú estás en esta misma, si tú estás en una situación parecida también, como yo que perdió muchos embarazos, o como yo que estás teniendo un inicio de embarazo difícil, y como me dijo a mí la doctora, Dios sabe por qué pasan las cosas. Si estás teniendo un embarazo complicado, si acabas de perder un embarazo, ten por seguro que Dios sabe por qué pasan las cosas y siempre hay una esperanza. Yo me tuve que esperar más de 10 años para poder estar embarazada o tener, bueno, no para poder estar embarazada, sino para que mi embarazo fuera bien. Y bueno, espero que este video te haya gustado, que te haya servido algo de lo que te compartí aquí. Si es que tuviste alguna experiencia parecida a la mía, coméntame en los comentarios. Si es que estás pasando por lo mismo, también déjamelo saber en los comentarios. Me gustaría saber tu historia, la historia de muchas de ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver. Hasta pronto.